las sociedades secretas, sobre masonería. Hoy vamos a tener precisamente esa continuación que va vinculado con ese punto que es primordial para entenderlo todo. Y se trata sobre los jesuitas. Antes de nada, me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en Apocalipsis 13. Son textos que seguramente prácticamente podemos conocer de memoria, pero que vale la pena recordar para darnos cuenta que realmente el tema que vamos a tratar hoy no es una ciencia ficción, sino que realmente es algo que ya aparecía en nuestras Biblias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y podríamos detenernos prácticamente aquí, pero me gustaría seguir leyendo hasta el final, porque vamos a ver que ahora en breve va a aparecer otra segunda bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahora quizás uno de los textos más conocidos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número, dice, pues es número de hombre. Y su número es 666. Bien, quizás no haría falta aclarar quién es la primera bestia ni quién es la segunda bestia. Ayer estuvimos hablando bastante de la segunda bestia. Estados Unidos. Alguien que empieza muy mansamente, pero termina siendo totalmente lo contrario. Pero que además está ligado y da poder a esa primera bestia. Y esa primera bestia es alguien que se iba a poner directamente contra Dios, ocupando o intentando ocupar su lugar, a lo cual, ¿cómo llamamos? Anticristo, ¿no? El que se pone en el lugar de Cristo. Y esto no es todo. Nos decía durante cuánto tiempo seguiría atacando y venciendo al pueblo de Dios. 42 meses proféticos. Ahora lanzo una pregunta. Si este poder, que ha sido el poder papal, y si alguien tiene dudas puede entrar en las temáticas que presentamos
conferencias de la número 8 a la número 10, donde todo esto se cuenta con profecía bíblica e historia a su vez, para que nadie tenga dudas, cabría pensar, ¿habrá una repetición de la historia? ¿Habrá 42 meses de poder supremo prácticamente contra el pueblo de Dios? Bueno, eso queda allí. Pero hay algo que sí debemos conocer. Se nos dice que este gran poder tiene un número que lo distingue, 666. Ayer estuvimos hablando mucho sobre los números. Aún vamos a seguir hablando hoy de números. Y cuando hablamos de números, tengamos presente que no estamos hablando por hablar, ni estamos hablando de cuestiones espiritistas, sino que estamos hablando de los números que aparecen en las Biblias, que dan un significado, porque los números tienen significado, y en la Biblia, cuando veis cuándo se repiten y en qué contexto, te está dando su significado. Los números los inventó Dios y el significado se lo dio Él. Lo que pasa que ya sabéis, los plagios satánicos es coger siempre lo de Dios, copiarlo y aplicárselo a Él, desvirtuando el punto clave. Hoy vamos a hablar precisamente de esta segunda bestia. Normalmente cuando hablamos de la segunda bestia hablamos solo del Vaticano, pero hay un poder especial que forma parte del Vaticano, que es la que se ha dedicado a luchar en más concreto contra el pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar del Papa jesuita, el Papa Francisco, el Papa que hay hoy en la actualidad. Pero no vamos a hablar solo de él, vamos a hacer un repaso a la historia de los jesuitas. Una historia que difícilmente os van a contar tal cual en los colegios, en las universidades. Os van a contar solo una parte, si os cuentan algo. Y os van a contar normalmente cosas bastante agradables. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. La cara que muchos no quieren ver y la cara que, por desgracia, muchos intentan ocultar y muchos más ya les va bien. Vamos a ver la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. En esta fotografía ya vemos que hay dos papas, son los actuales, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa actual, Papa Francisco, que sigue en funciones plenas. Pero, ¿qué vemos aquí al lado? ¿Qué es esto que veis aquí? Pues sencillamente el emblema de los jesuitas, IHS. No sé si veis que hay una cruz y algo más. Bueno, pues vamos a tratar hoy de todo esto. Recordemos, su número es 666. Antes de la dimisión de Benedicto XVI, hubo una celebración del año de la serpiente chino. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Es curioso porque resulta que el Papa les manda un mensaje muy cariñoso, de mucho afecto. ¿Sabéis lo que está haciendo el papado últimamente, no? Cuando hay una fiesta de una religión que no es cristiana, se dedican a felicitarlos por esa celebración. O sea, ahora imaginaos que vosotros vais a felicitar a alguien por una celebración que es totalmente pagana y contraria a las cosas de Dios. ¿Es lógico eso? ¿Os imagináis a Jesús haciendo eso? Oh, hacéis muy bien, sí, seguid así. Mirad cómo el Vaticano está trabajando para el ecumenismo. Y bajo este paraguas va a incluir todos los aspectos que parecen positivos en distintas religiones. Todos unidos. Bueno, aquí ya nos avisaba de algo. El año de la serpiente es idóneo para arrojar los viejos hábitos y pensamientos, para hacer cambios. Y efectivamente, hubo el cambio en ese año de la serpiente, conocida también como el pequeño dragón. Serpiente, dragón. Bíblicamente, ¿a dónde nos remite esto? Lo sabemos de sobras, ¿no? Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente, esas simbologías, están haciendo referencia al culto al diablo. ¿Y el Papa felicitando todo eso? Bueno, claro, cuando no hay diferencia entre unos y otros, que en verdad es la misma adoración, es comprensible.
El año de la serpiente o pequeño dragón de agua, cambio y desgracias, Satanás, el número 13, todo es lo mismo. Y Apocalipsis 12 nos decía en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los textos bíblicos son claros, la simbología del dragón, la serpiente. Y aquí tenemos como el Papa saluda a China y Extremo Oriente por Año Nuevo Lunar. ¿Es lógico esto? Claro, queda muy bien hacer esto, pero ¿esto es lo correcto, verdad? ¿Es echar por tierra las cosas de Dios para levantar las cosas del diablo? Durante la renuncia de Benedicto XVI, que dijo que era por falta de fuerzas, empezaron a aparecer cosas ya un poco sorprendentes. La coincidencia de la renuncia con la fiesta de Lourdes, la Virgen de Lourdes, en Francia, en el Pirineo, aproximadamente cerca de donde venimos nosotros. El anuncio de la renuncia del Papa llegó completamente de sorpresa, pero para entender su lógica hay que considerar también la fecha del calendario, que no parece una coincidencia. Y mirad, y está extraído de esta página católica, directamente, no es un invento mío ni de un adventista, no, es de ellos. Y ya nos dice que no parece una coincidencia, porque todo lo hacen coincidir con algo de lo que ellos tienen asumido como positivo y que tiene que ver tantas veces, yo diría todas, con Satanás. Hoy efectivamente para la Iglesia la fiesta litúrgica es de la Virgen de Lourdes, en el aniversario de las apariciones marianas más célebres. En fin, ya era de esperar. No hacen las cosas porque sí. Mirad qué datos que coinciden. El Papa renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Día del anuncio, el día 11, aprobado por ley divina, tal como vimos ayer. O sea, en verdad, ley satánica, no de Dios. Hora anuncio, renuncia del Papa por los medios de comunicación, 11:47. 1 más 1 más 4 más 7, 13. Día y mes del anuncio, 11 de febrero, 11 más 2, 13, Satanás. Día del anuncio coincide con la celebración de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, que da 13, Satanás. Día, mes y año del anuncio, 11 del 2 del 2013, sumas todo, te da 10, que es plenitud. Sabéis que las cifras, ellos se mueven así, tienen que ir subdividiéndolas y así les cogen el significado a los números. Esto, de hecho, es como funciona la cábala. Y plenitud, cuando divides el 10, 1 más 0, el 1 es Dios. Fecha de emisión, 28 de febrero del 2013, da 18. Y 18 es la otra forma de decir 666, el número de la bestia. Y el año de la serpiente, o pequeño dragón de agua, era el cambio de desgracias, Satanás, el 13. Todo esto hay personas que dicen, ¡buah, qué lucubraciones! Esto es una locura, es un invento. Pues no, señores, porque si esta gente supieran cómo el Vaticano se mueve a través de todo esto, comprenderían que cuando hacen las cosas las hacen coincidir con algo porque están dando un mensaje a los suyos y una alabanza a Satanás. ¿Un mal presagio o una señal? ¿De qué? ¿Recordáis esto? Fue un momento espeluznante, la verdad. Un rayo cayó directamente sobre la cúpula del Vaticano. No es la primera vez que sucede, pero surgió y aconteció precisamente en el momento en que pasó esto, cuando Ratzinger dijo que renunciaba. Y muchas personas enseguida recordaron un texto bíblico cuando esto aconteció. Lucas 10:18, palabras de Jesús, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, para algunos será una coincidencia, quizás sí, pero qué casualidad que fuera precisamente entonces cuando el Papa renuncia y alguien debe coger su puesto. Y ahora vamos a hablar precisamente de la elección del Papa Francisco. Y aquí tenéis a Jorge Mario Bergoglio. Por fin, un nuevo Papa. Y vamos a empezar a ver también esa fecha. Elección del Papa Francisco en día 13.
¿Sabéis? Cuando esto sucedió, yo aún tenía el gimnasio y en ese gimnasio toda la gente que asistía veía las noticias que estaban puestas durante mucha parte del día. Y mientras las noticias iban surgiendo, comentaba a los clientes del gimnasio todo lo que iba aconteciendo en relación con la profecía bíblica. Decir esto en un lugar donde la mayor parte de personas son ateas es un poco complicado, ¿eh? O son ateas o son muy católicos, depende, ¿no? Pero a las personas de allí les dije, estad atentos porque veréis que durante esta lección va a tener algo que ver el 13. Y veréis seguramente cómo será el 13 cuando haya eso. Y así fue. Y sabéis, no solo fue este día la cuestión de todos estar atentos. Es que curioso, en un gimnasio veis todo el mundo entrenar. En esos momentos no entrenaban, todos pendientes del televisor. Gente que corría en la cinta mirando la tele y tenían que detenerlo para verlo bien. Lo que estaba diciendo el loco que tenían allí, que cada día les predicaba sobre cosas así, resulta que se estaba cumpliendo delante suyo. Y evidentemente el día 13 de marzo del 2013, sumando cada cifra, también nos daba 13. Una coincidencia, ¿no? Ayer vimos, el 13 es muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Nos lo estaban anunciando, el Vaticano iba a hacer una transformación. El 12 más 1, el Mesías. Pero en ocultismo, satanismo, el 13, Lucifer, Satanás. ¿Estos números han sido casualidades? Si mirásemos la conferencia número 3 del Gran Engaño, que presenté en el año 2006, prácticamente empezaba nuestro mini-ministerio. Allí se habló del cambio de pontificado de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Y había ese resumen de coincidencias con el número 13. Ya veis la fecha en que lo presenté, 16 de septiembre de 2006. Y aquí tenéis el resumen de esas coincidencias. Todo daba 13. Pero por si fuera poco, aún hubo más números cabalísticos. Y mirad ahora esto. Fumata de fogueo. La elección del Papa sigue en el aire, nos decían. Y se estaba eligiendo a ese nuevo Papa. Y mirad qué aconteció. Si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda donde participan los dos cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en las votaciones anteriores. 33 votaciones. ¿Por qué 33? 33 son 3 veces 11. Aprobado por ley divina 3 veces, por tanto por la Trinidad. No la Trinidad, la divinidad de 3 personas que nosotros adoramos. ¿Sabéis que Satanás tiene también su Trinidad? Hay muchas personas que desconocen esto. Satanás se rodeó de 2 grandes ángeles caídos, cuyos nombres no quiero ni recordar, y esto lo enseñan en masonería, entre otras cosas, en los cuales él, para imitar la divinidad de 3 personas, también se rodea de 2 ángeles de un tremendo poder que lo siguieron en su sublevación. La Trinidad satánica, que después fue mostrada al mundo desde los tiempos de Babel y se fue sucediendo y cambiando de nombres y aplicándose en diferentes partes de la historia a diferentes culturas. Pues bien, aquí tenéis 11 aprobado por ley divina, 3 Trinidad, 11 más 11 más 11, 33. Habemos Papam. Todos recordáis esta famosa frase cada vez que hay una elección. El nuevo pontífice, nacido en 1936 en Buenos Aires, Argentina, ha sido anunciado desde el balcón a las 20 horas 13 minutos. Pero hubo un detalle interesante. Fue el primer papa jesuita de toda la historia. Además, hispanoamericano. El nombre elegido por el Santo Padre es el de Francisco, el cual se asomó al citado balcón a las 20:23 ante miles de fieles. ¿Sabéis? Este momento estaba siendo esperado por toda la gente de mi gimnasio. Puestos delante del televisor. No sé si recordáis que mientras ha salido la fumata y hay el momento del anuncio, transcurre algo de tiempo. ¿Y qué sucede? Todos pendientes del reloj.
Y sabéis, no porque yo sea el más listo de la clase, ni mucho menos, sino porque sabes cómo funcionan ellos, conoces su lenguaje, era de esperar que algo fuera precisamente coincidencia en números de horario de reloj con el 13. Y ese sería el momento en que se abriría el balcón y se anunciaría que hay nuevo papa. Y todos estaban pendientes del reloj y a ver. Fue una escena que nunca voy a olvidar en mi vida, la verdad. Anuncio del nuevo papa a las 20:13. El nuevo papa sale al balcón a las 20:23. 20:23, horario de tardes 8:23, que también nos daría 13. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio es el nuevo papa con el nombre de Francisco y todos ven la mar de contentos. Y en fin, mirad también a qué edad, a los 76 años. Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años, 8 más 5, 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años, 7 más 6, 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en Argentina, un día 13, el 13 de diciembre de 1969. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca, lo cual, una vez más, nos daba 13. Y luego nos dice, aunque tendrá actos públicos desde este mismo jueves, el Papa Francisco celebrará su misa de entronización el próximo martes, día 19 de marzo. Hasta entonces no sucedería la entronización. Evidentemente iba a dar 13. Bueno, aquí hay un vídeo que me voy a saltar del Papa Francisco en numerología, que además no lo digo yo, sino que apareció en una televisión y hacía referencia a extrañas coincidencias de números. Es curioso. Gente que no sabe lo que nosotros sabemos y estaban haciendo referencia a unas extrañas coincidencias ya de números. Y a veces el pueblo de Dios desecha todo esto porque dice que son tonterías. Y los de fuera nos tienen que dar lecciones a nosotros. Como primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Así fue elegido él. 13, claro. Y ahora papa con papa. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Y miremos fechas. Regresa precisamente el 2 de mayo de 2013, que como no, nos iba a dar 13. Y por si fuera poco, se va a vivir al antiguo monasterio de clausura que fue instituido el 13 de mayo. Un día 13. Pero mirad ahora. El 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima, de la cual también estuvimos hablando ayer y que hacía sus extrañas apariciones cada día 13, durante 8 meses. ¿Casualidad? ¿A quién estaba consagrando su pontificado? ¿A la Virgen, en verdad? ¿O a Satanás? En fin, voy a saltarme un poco todo esto para ir directamente a los signos visibles de humildad. Habíamos visto que era un año de transformaciones, un cambio, es lo que nos estaban indicando. Pues bien, todos quedaron prendados al ver al nuevo Papa con esos signos de humildad. Aquí tenéis una muestra comparativa, Papa Benedicto XVI y la otra cara de la moneda parecía, ¿verdad? El Papa Francisco. Uno muy aparentemente rígido, muy metódico, todo muy bien enmarcado, su pompa, ¿verdad? Típica de papas de siempre. Y al lado, mirad qué cambio. Está sentado en el mismo decorado, para que me entendáis. Pero ¿veis alguna diferencia? ¿Dónde está sentado Benedicto XVI? Trono de oro, esplendoroso. ¿Y el Papa Francisco? Parece casi una vasillita, ¿eh? Cosa sencilla, eso sí, blanca. El trono de Dios, ¿cómo se dice que es? Blanco. ¿Qué debería hacer un anticristo si quiere copiar las cosas de Cristo, de Dios?
¿Veis que vaya con grandes atuendos bordados en oro? No, va muy sencillo. La cruz, de oro nada, una cruz de hierro. Por cierto, bastante inquietante lo veis de cerca. Los zapatitos rojos que hicieron famoso a Benedicto XVI, ¿lo recordáis? Que decía que era sangre de los mártires, su significado. Carísimos, claro. El Papa Francisco estaba mostrándonos siempre esos zapatos ya medio hechos polvo, porque eran muy cómodos, los llevaba siempre con él. ¿Por qué se debería cambiar de zapatos si aún tenía unos? La mentalidad jesuita empezaba a brotar, de hacer ver las cosas con todo el sentido de humildad hacia el mundo, cual Francisco de Asís, que tampoco nos cuentan toda la verdadera historia de Francisco de Asís, tened esto presente, Todo en él daba la apariencia de una transformación en la Iglesia Católica. El marketing empezaba a funcionar, se transmitía otros conceptos a todo el mundo. El Vaticano iba a cambiar, iba a pasar de ser algo como distinto, alejado del mundo, a ser ¿qué? Algo tan cercano, tan cotidiano con todos. ¿Y qué ha estado haciendo el Papa? Ahora han pasado ya 2 años desde todo esto, un poco más. ¿Y qué es lo que ha hecho característico al Papa Francisco? La humildad, el acercamiento, la proximidad, el besar los pies, lavándolos a presos, incluso islámicos, a besar a personas con deformaciones físicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Pero qué más? Su acercamiento hacia qué grupos? A todas las religiones del mundo, muy especialmente, eso sí, a los judíos. Pero también a qué tipo de grupos? Homosexuales. Sí. La agenda del Papa está muy bien trazada y va a ir ganándose el terreno, ganándose a todo el mundo. Los textos nos están avisando que el papado terminaría siendo seguido por todo el mundo, y eso se está cumpliendo. 132 países participaron en el inicio del papado de Francisco. ¿Y quién había entre ellos que lo fueron a saludar en el momento de su elección? Bueno, de su toma de pontificado. Joe Biden, lo conocéis, ¿no? De aquí, de Estados Unidos. Y además, por si fuera poco, católico. Mirad hasta qué punto han llegado ya los católicos en Estados Unidos, ¿eh? Cuando empezaron aquí que nadie los quería, ahora ya están en centros de poder. Kennedy ya fue católico, pero mirad cómo terminó por rebotarse ante según qué cosas. Sabéis que Kennedy murió asesinado y nosotros pudimos mostrar en las conferencias la filmación de muy pocos momentos antes, prácticamente, cuando él está haciendo un discurso público denunciando a las sociedades secretas, que la gente denuncie eso, porque no podía ser. ¿Y qué pasó? Ñaca, se acabó. ¿Sí? ¿Quién había representantes de España, de donde nosotros provenimos? Pues Mariano Rajoy, el presidente, educado en jesuitas, por supuesto. Y el que entonces era aún el príncipe Felipe, ahora actual rey de España, Felipe VI. Perteneciente también, como su padre, a ciertas órdenes católicas y algo más que católicas. Y aquí tenemos también a Angela Merkel, presidenta de Alemania, y que es en definitiva la voz del Papa. Sencillamente esto, procedente de Baviera, por supuesto, el centro del catolicismo en Alemania. Y decía, o dicen, que es hija de un pastor protestante. La verdad es que cuando ves cómo habla y lo que hace, es sencillamente el mimetismo del Papa en política. Apocalipsis 13 nos decía, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo sucedió eso? Esa herida en 1798, ¿verdad? Cuando el general Berthier, ¿qué hace por orden de Napoleón? Coge al Papa y lo encierra, y parece que el Vaticano acabóse para siempre. Pues no.
no se acaba para siempre, porque un poco tiempo después el mismo Napoleón se hace coronar por un papa. Y a partir de allí sale después el señor Mussolini, Benito Mussolini, el fascista italiano, y empieza a devolver tierras al Vaticano, a darle una cantidad de dinero asombroso para que empiece otra vez a seguir adelante. Y le va haciendo concesiones, Tratado de Letrán. ¿Y qué ha sucedido desde entonces hasta ahora? Que de un modo impresionante tienen prácticamente el pleno poder en el mundo. ¿Pero cómo lo han ido consiguiendo? ¿Solo con predicar? ¿O ha habido algo más detrás? Pues hoy es lo que vamos a ver. ¿Quiénes han estado detrás trabajando especialmente para el Vaticano para conseguir lo que pronto va a ser definitivo para todo el mundo? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, Satanás, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahora esto deberíamos plantearnos nosotros. ¿Cómo podremos luchar nosotros contra un poder así? ¿Haremos de Rambo? ¿Cogeremos una ametralladora y empezaremos a... ¿Haremos eso? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es nuestra espada. Y con ella debemos hacer ¿qué? Combatir. Y eso lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo, dando el mensaje a la gente, denunciando qué hay en verdad detrás de ellos y dónde van a llevar al mundo. Y eso lo podemos hacer demostrando con profecía bíblica y con la historia y con todo lo que están haciendo y trabajando cotidianamente. Si nosotros conocemos sus pasos, podemos decir lo que están haciendo y lo que están preparando. Si no, ¿qué mensaje vamos a dar al mundo para que cuando tengan el pleno poder puedan reaccionar y decir, no seguimos a estos señores? De nosotros depende que la gente conozca. Es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio. Y aquí tenéis al Papa Francisco con la cruz quebrada y su escudo papal. ¿Sabéis qué es todo esto? ¿Veis un crucifijo atractivo? No sé, yo personalmente aún no he conocido una persona que vea este crucifijo ni siendo católico y diga, oh, es bonito este crucifijo. No, la verdad es que causa una repulsión. Pues mirad que escribió Piers Compton. Es un autor católico y habló de la cruz quebrada, la cruz partida. Y él mismo escribe, este crucifijo torcido es un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. El Vaticano II, ya sabéis, 1960 y pico, y se crea especialmente para hacer un cambio en el Vaticano y abrirse al ecumenismo. Esta era una cruz torcida o rota en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así no solo Pablo VI, sino sus sucesores llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y el Papa va con esto y todos allí. ¿Por qué? ¿Saben esta historia? Esto es un hecho verídico. Y está escrito por un católico, no por un anticatólico, por un adventista. Los jesuitas expulsados de muchas naciones. Y aquí empezamos la historia de los jesuitas. Fueron expulsados de tantísimos países. ¿Y sabéis por qué? Ellos dicen otra versión totalmente distinta. Fueron expulsados porque les tenían envidia, porque veían que eran gente muy capaz, que estaba a favor del pueblo, y los dirigentes eso les molestaba. La historia es totalmente distinta cuando la analizáis y nos denota que precisamente estaban preparados para educar a los jóvenes, para que llegaran a ser los poderosos y después estuvieran bajo su mandato y llevaran a todos esos países a los pies de Roma. Nada que ver. Además, que se nutrían de los fondos de los gobiernos, lo que causaban era el sometimiento de cada país al Vaticano. Y en España sucedió algo muy curioso. Resulta que
la Compañía de Jesús, los jesuitas, quedaron en situación de ilegalidad como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la Segunda República Española de 1931. Quedaos con la fecha, 1931. Y era relativa al cuarto voto de obediencia al Papa. Los jesuitas tienen unos votos, y hay uno que es el cuarto, que era el voto secreto, donde ya veremos qué llegan a decir. El 23 de enero de 1932 se ordenaba consiguientemente su disolución. Fue redactado por Manuel Azaña y Fernando de los Ríos, dando un plazo de 10 días a sus componentes para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. ¿Y qué sucede tan poco tiempo después, concretamente en el año 1936? Empieza la Guerra Civil en España. ¿Casualidad? ¿Sabéis que de donde han sido expulsados después hay guerras? ¿Creéis que pasa porque sí? ¿Porque ese pueblo se ha quedado sin la protección divina? No. Los jesuitas son los que han trabajado para vengarse de ese país, de esas personas, y terminar hundiéndolo para después regenerarlo y llevarlo a los pies de Roma. Y así funcionó en España. Y todo terminó con una guerra civil de 1936 a 1939. Y después, ¿quién surge? El mismo personaje que fue utilizado por ellos para conseguir sus fines, el general Francisco Franco, dictador. Y apoyado por Benito Mussolini y apoyado por alguien más que estaba en Alemania, que ya conocéis. Por tanto, toda esa conexión fue trabajada especialmente como venganza a lo que les habían hecho en España. Y aquí tenéis al Papa Negro y al Papa Blanco. No es que uno lo laven con un material y el otro al otro, no. El Papa Negro es el general de la orden jesuita, es quien tiene el auténtico poder dentro del Vaticano. Y curiosamente es un español, de Pamplona, Adolfo Nicolás, el jefe del Papa Francisco. ¿Por qué se le llama el Papa Negro? Normalmente no lo vais a aparecer en muchos sitios, Es difícil que aparezca en medios de comunicación. Ahora ha sido noticia, hace poco, porque va a dimitir también como hizo Benedicto XVI. Tiene ya una edad, dice que ya no es suficiente su energía para seguir, y va a ser elegida otra persona en su puesto. Él fue elegido especialmente por algo que tendrá que ver con el tema que veremos después. Fue elegido porque era experto en los temas de Asia. Y el Vaticano va a por Asia, concretamente a por un país, por encima de todos. ¿Os imagináis cuál? China. Pues bien, vamos a ver el juramento de los jesuitas, que fue la causa de su expulsión. Hubo un señor, ex jesuita, llamado Alberto Rivera. Sé que de aquí alguien tuvo un contacto, ¿no? Más o menos con él. ¿Lo puedes decir, por favor? Sí, mi papá cuando vivía en Los Ángeles lo conoció personalmente, Alberto Rivera, con otro señor que algunos aquí conoce, Benito, que era relacionado con la familia de Palazuelos. Este señor era de las Islas Canarias, español, había sido jesuita y él narra precisamente un montón de cosas referentes a ellos que le costó precisamente su vida, porque llegó a ser envenenado. ¿Sabéis? Los ultracatólicos dicen, este señor jamás fue jesuita. Él tuvo que mostrar incluso su documento nacional de identidad español, donde aparece vestido aún como tal, como sacerdote. Y aún y así siguen echando tierra sobre él diciendo que es mentira, que se inventó lo que quiso, etcétera, etcétera. Que tardaron años en asesinarlo, por tanto, que todo lo que decía eran tonterías. Bueno. Pues bien, resulta que en todo el juramento que ellos profesan llega a un punto donde dice que van a trabajar los jesuitas para asesinar directamente
a todo aquel que se oponga al poder de Roma. Y allí incluyen todos los países, incluyen también a todos los auténticos cristianos que denuncian las cosas y que se opongan a ese gran poder. Y dice además los métodos de asesinato. Pues finalmente él también sucumbió, Alberto Rivera, pero sacó a la luz lo que a muchos les sigue doliendo que sea cierto y que el Papa Francisco creo que nos va a comentar nunca. Aquí tenéis la mónita secreta de los jesuitas o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús, traducida de edición portuguesa de 1827. ¿Sabéis? Había gente que decía esto no existe, es falso. Aquí tenéis una copia del documento. En fin, vamos a ver un poco más de historia de los jesuitas. Aquí tenéis algo que os recomiendo, y mucho. Estos son unos cómics editados por Chick Publications, donde Alberto Rivera dejó todo un guión para que un señor dibujante plasmara todo lo que él le comentaba y fuera accesible hasta para los niños. ¿Sabéis? Los cómics se lo miran niños y se lo miran adultos. Es de buena lectura porque hay dibujitos, explica toda una historia. Y bien, él lo diseñó así, expresamente para que llegara a todos. Y hay varias revistas de estas, varios cómics, en los cuales se habla de detalles impresionantes. Y ojalá todo eso lo leyeran vuestros hijos. Ojalá, en vez de ver según qué cómics de absolutas tonterías, vieran la verdadera historia de las cosas. Quizás muchos adventistas no se quejarían de que sus hijos se van de las iglesias, porque estarían siendo educados en cosas que les pondrían los pelos de punta y que los haría estar en tensión y preparados para todo lo que viene ahora. Y algunos dicen, de estas cosas no se puede hablar a los niños porque cogen miedo y luego no duermen. Pues la verdad, el adventista que dice esto tiene un grave problema, porque es como decir, coge la Biblia y guárdala en un cajón, porque la Biblia no habla de cosas siempre agradables, ¿verdad? Sino que denuncia estas cosas. ¿Y cómo preparamos a nuestros niños? Si esto fuera así, el Evangelio no hubiese llegado ni a nosotros, porque los valdenses educaban a sus hijos en todo y estaban en plena confrontación, sin ellos querer, con el Vaticano. Estaban siendo perseguidos a muerte. Y los niños crecían y sabían que cuando se fueran del Piamonte, seguramente ya jamás regresarían allí. Y nosotros a nuestros niños les hemos de callar todas estas cosas para que vaya sucediendo esto y se crean que lo que están viendo en televisión es la auténtica verdad del catolicismo. Es muy triste y muy penoso. Y cuando la Iglesia hace tratados con el Vaticano, como lo que hizo en Polonia hace pocos años, y hablo de la Iglesia adventista, para no decir nada de todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Estar contentos con ese tratado o denunciarlo? Porque estamos cayendo en las garras de Roma por los infiltrados que siguen trabajando en nuestra Iglesia. Bueno, ahora ya no puedo decir nuestra Iglesia, lo voy a aclarar públicamente, porque hay personas que se enfadan si digo esto, porque a mí me borraron hace 4 años casi de la Iglesia. Sí, mensajes molestan y hay que buscar excusas para echar a uno a la calle. Pero sigo sintiéndome adventista plenamente, porque creo exactamente en lo que creían nuestros pioneros. Y hay que seguir diciendo lo que escribían ellos, lo que escribió el lenguaje en el conflicto de los siglos, con la historia de los jesuitas también incluida. En el diario El Gong aparece: los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años en el diccionario de la Real Academia Española la palabra jesuita era definida como 2 cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967. En numerosos textos literarios el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. Todo. Casi nada, ¿eh?
En fin, aquí hay más historia sobre los jesuitas, es interesante, voy a ir un poco más deprisa para avanzar. Malachi Martín, también ex jesuita, estuvo denunciando lo que se hacía allí, los jesuitas, la Compañía de Jesús, y la traición a la Iglesia Católica. Mirad cómo ellos incluso defendían aún el catolicismo. Hay personas que denuncian las cosas malas y no saben toda la verdad, no la saben, pero en su conciencia, no sabiendo más, dicen las cosas. Y resulta que nosotros, teniendo tan gran verdad, nos la callamos para no tener problemas. Porque queremos estar bien hasta que nos toque morir en una caja de pino de terciopelo. Y se puede ser justo antes de morirnos que venga Jesús y así no nos morimos. Qué triste, qué triste. Y aquí lo tenéis. Ayer estuvimos hablando de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminatis, jesuita, y que jamás dejó de ser jesuita, porque incluso él atendía a las personas que recibía vestido de sacerdote jesuita, y él mismo expresaba la cara que se les quedaba cuando lo veían que era sacerdote jesuita. Él mismo escribió esto. Vamos directamente, bueno, hay más historia, me lo salto, porque el tiempo se nos echa encima, que tenéis, ¿quién usaba también la cruz partida, no? Juan Pablo II. Me salto lo del ojo, que todo lo ve, porque también fue usado por el catolicismo en ciertos momentos para algo en concreto. Y mirad algunas de las frases famosas de personas que quizás habéis oído hablar de aquí de Estados Unidos, pero no actuales, claro, actuales no van a decir esto. Si esperáis que Obama os diga algo de esto, ya os podéis sentar y tumbar, porque fue subido por los jesuitas al poder, lo sabéis, ¿no? Si queréis saber que Obama es masón, o era masón de grado 32 cuando fue elegido, ahora ya no sé si será 33, y queréis saber cómo los jesuitas lo subieron, si entráis en nuestras conferencias veréis toda la documentación al respecto. Y no es ningún invento, es la realidad. Ya están en el pleno poder en Estados Unidos. Solo les falta un poquito y van a asestar el golpe que estáis esperando, supongo, como adventistas. La ley dominical. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, eran los años 1735 a 1826, dijo: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, un vasco español. Abraham Lincoln, el presidente mejor considerado de la historia de Estados Unidos, ¿no? Dijo: la guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¿Y cómo terminó? ¿Lo recordáis? ¡Pam! ¿Y quién le mató? Enviado por jesuitas. Si queréis algún lugar donde lo explican de un modo bastante sencillo, pero muy claro, que llegan a entender hasta los niños, mirad el libro Los terroristas secretos del pastor Bill Hughes. Y os vais a dar cuenta, como de un modo sencillo puede entenderlo cualquiera, qué hicieron para terminar con la vida de Abraham Lincoln, porque estaba contra los jesuitas, que provocaron la guerra de secesión en los Estados Unidos de Norteamérica, utilizando a los estados del sur, que evidentemente eran de tendencia católica, para conseguir ¿qué? Lo que buscaban es que Estados Unidos no llegara a ser una potencia, se fragmentara, y así lo llevarían a los pies de Roma. Gracias a Dios que no lo permitió el Señor. Y recordemos cómo hay incluso comentarios escritos por Ellen White que hablan de hechos asombrosos que acontecieron durante la Guerra de Secesión, donde ella ve cómo las guerras cambian de repente, casi sin saber por qué nadie, y ella aclara por intervención directa de ángeles que provocan que haya un cambio radical en una batalla y ganaran precisamente los del norte. Si eso no hubiese acontecido, seguramente
esta historia, y yo desde aquí no podría estar ni vosotros aquí. Samuel Morse, ¿lo conocéis? El inventor del telégrafo, el de tit. ¿Qué escribió? Los jesuitas son una sociedad secreta como tipo de orden masónica, como las que vimos ayer, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosa. Casi nada. Y así, uno tras otro. Os recomiendo este libro, Vatican Assassins, escrito por Eric John Phelps. Es un señor bautista, pero es quizás actualmente el mayor especialista en el tema sobre los jesuitas. Y es un tocho, ¿eh? Es enorme, pero vale la pena por la cantidad de datos que llega a dar al respecto. Y en fin, aquí nos sigue hablando de la historia de los jesuitas en distintas partes del mundo, cómo trabajan de un modo asombroso. Y mirad este dato de aquí. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. Está hablando de la historia en 1776. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra, de los que estuvimos tratando ayer. Para lograr esto, él, el general jesuita, escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno Concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria. En fin, y aquí se va explicando toda la historia al respecto. Mirad cómo por detrás todo va conectado. Judíos que rechazaron a Cristo. Vaticano, que en definitiva es la continuación de esos judíos que asesinaron a Cristo, sufragaron y apretaron al emperador católico, se hizo teóricamente cristiano, y así infiltraron el cristianismo desde dentro porque desde fuera no había formas de terminar con la verdad. Y nació el catolicismo. Y el catolicismo no era suficiente aún en esta forma, que tuvieron que inventarse algo cuando apareció un personaje llamado, ¿recordáis? En Alemania, Martin Luther. Lutero, conocemos en español. Y empezó algo, la Reforma. ¿Y qué surge cuando se crea la Reforma? La Contrarreforma. ¿Y la Contrarreforma quién la llevó a cabo? Los jesuitas. ¿Y para qué estaba la Contrarreforma? Para ir y decirles, no, estáis equivocados, venid, vamos a comer juntos y ya está. No. Para asesinar a los protestantes que se opusieron al poder del papado. Para eso se formaron los jesuitas. Y sabéis, no ha cambiado nada, nada. Los jesuitas están hechos para combatir el auténtico cristianismo. Esto no quiere decir que entre los jesuitas haya personas de noble corazón, porque no todos saben hasta llegar a ciertos puntos, a ciertos grados. El libro que os recomendaba, Los terroristas secretos, no os lo perdáis, por favor. Y otro libro imprescindible, cómo no, El conflicto de los siglos, donde se trata de la historia de los jesuitas y que por desgracia en algunos lugares está siendo publicado de tal modo que todos estos trocitos desaparecen del libro. ¿Por qué? Bueno, aquí el lenguaje hace una historia tremenda de lo que hicieron los jesuitas, cómo eran capaces de disfrazarse, hacerse pasar por lo que no eran, a tal punto de pasar unas penurias tremendas. Están especialmente entrenados para pasar lo peor de lo peor, para servir a Roma y seguir llevando a la gente precisamente a los pies del Vaticano. Además son la religión ecuménica del nuevo orden mundial, y aquí vais a ver la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Bueno, una noticia que surgió. El Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico. Este es el objetivo del Vaticano y por lo que están trabajando los jesuitas especialmente. Ecumenismo. No importa si eres católico, si eres protestante, si eres budista, hinduista, ateo incluso, o judío. Tú puedes estar juntos con todos. Y como el terrorismo es tan malo, y lo es, ¿verdad? Hay que estar todos unidos contra esto.
contra gente extremista. Y cualquiera que rompa el molde de que todo es bonito y vayamos a una, va a ser considerado, aunque no haga daño a nadie, aunque haga el bien, como un terrorista ideológico, que lo que pretende es ir contra el buen funcionamiento, no del catolicismo, sino del mundo entero. ¿Entendéis qué va a suceder cuando salga la ley dominical? Vais a ser tildados de terroristas ideológicos. Y un terrorista, ¿cómo es tratado? ¿Le van echando pétalos mientras van dando? ¿Verdad que no? Bueno. Vais a ver ahora unas fotografías de una maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas que está en Roma, esa maqueta, con partes integradas de templos de todas las otras religiones, no cristianas. En definitiva, una sola religión mundial. Aquí la tenéis. Esta es la maqueta que podéis visitar. Y si os acercáis, vais viendo distintos templos de distintas partes del mundo que tienen entrada, todas convergen hasta una cúpula central donde todos van a adorar juntos. En fin, ¿qué se está buscando? Ecumenismo, es evidente. Por eso, cuando vemos que en nuestras iglesias se habla de que hay que estar orando todos juntos por la paz mundial, etcétera, etcétera, nosotros deberíamos estar diciendo, ¿pero qué tontería estáis diciendo? ¿Va a haber paz mundial? Todo lo contrario. ¿Cómo vamos a orar por algo que sabemos que no va a ser y que quien está jugando a eso son estos poderes? Para decir que si tú estás en una órbita distinta, vas a ser todo lo contrario a ellos. Por tanto, habrá represalias contra ti. El origen del Reiki. ¿Habéis hecho Reiki alguno de vosotros? ¿O sabéis qué es? El Reiki, no sé si aquí ha llegado, yo creo que sí, que en Estados Unidos también ha llegado y mucho. El Reiki es esa forma de sanación en el cual alguien viene, te pone unas manos encima y tú eres sanado. Bueno, ¿esto suena de algo? Lo habéis visto también en iglesias pentecostales, ¿no? No varía mucho. El Reiki es algo que en Europa está siendo incluso instituido ya en hospitales públicos, y está siendo considerado un método de sanación. Lo curioso del Reiki es que la persona que dice que transmite su energía sobre el otro para ser sanado, la energía que transmite no es la suya, es algo que recibe y él hace de conducto, de medium, para canalizar esa energía y sanar al otro. ¿Cómo le llamáis a esto? Espiritismo, sí. Para muchos esto no es espiritismo, esto es lo normal. Es la energía que hay en el espacio, que tú la captas y la transmites. ¿Satanás se inventó algo con esto? No. ¿No dice la Biblia que si alguien está enfermo, hagamos algo también por él? También le ponemos las manos. O cuando consagramos un diácono, un anciano, ¿verdad? Se ponen las manos encima. Estás cogiendo la energía que Dios da y la estás transfiriendo. Es así como se funciona. Y Satanás hace exactamente el plagio, la copia, lo mismo. ¿Y cómo sanan esas personas? Y Elena White nos lo dice. Por la energía eléctrica que emana de Satanás o de sus ángeles, se produce la sanación sobre las personas. En el fondo, todo es cuestión de energía, de electricidad, con la cual todos funcionamos. Y Satanás sana personas y la gente queda cautivada. Y diles tú que eso es que han sido curados por el poder de Satanás. Porque a quien es sanado le importa un bledo quién lo sana. Lo que quieren es estar sanos, ¿no? Pues así Satanás está ganando adeptos a montones, a montones. Pero resulta que el origen del Reiki también procede de los jesuitas, de Japón. Y en fin, y aquí tenéis toda la historia, si os interesa, los signos que utilizan, etcétera, etcétera. Todo es cuestión, como siempre, satánica. Y esto se está adentrando en lugares cristianos.
Y muchos creen que realmente es un sistema de sanación totalmente bueno, limpio y que no te va a pasar nada por hacerlo. Ahora vais a ver la iglesia del Jesús y San Ignacio de Loyola. Esta era la sede central de los jesuitas cerca del Vaticano. ¿Veis la fachada? Bueno, decís, bueno, es una fachada bastante simple dentro de todo, ¿no? Vamos a profundizar un poco en todo ello. Aquí tenéis a San Ignacio de Loyola. Sabéis que era un militar que quedó herido de una pierna y entonces se consagra a Dios, dice. ¿Veis qué postura tan mística, tan espiritual? Tiene un libro al lado, algo de gloria a Dios, etc. ¡Oh, qué místico! ¿Y está pisando una cucaracha? ¿Qué está pisando? Una mujer protestante. Vaya santo, ¿eh? ¿Os imagináis a Jesús pisando gente? No cuadra, ¿no? Pues este señor ya parece así allí. ¿Creéis que han cambiado los jesuitas y siguen haciendo los mismos juramentos? ¿Siguen trabajando para Roma? Aquí tenéis la cúpula dentro de esa iglesia con, como no, el emblema dentro de IHS y alrededor que los rayos del sol. Ya nos está diciendo todo, adoración a Lucifer. Y mirad qué hay ahí dentro. Esta estatua es, no sé si veis, a alguien con una capucha, con una cruz en la mano y en la otra lleva algo. Y no es un ramillete de flores, precisamente, ¿eh? Es un látigo. ¿Y qué hace? Pues ya lo veis, arrear a esas personas que hay ahí debajo, que resulta que son protestantes, y le pusieron por título la religión flagelando a la herejía. O sea, a cualquiera de vosotros si hubieseis vivido en ese tiempo. ¿Os dais cuenta de la valentía que tenían estos hermanos nuestros en esos momentos en que creer equivalía seguramente a torturas y muerte? Y ahora no queremos problemas, ¿eh? Madre mía. La cara que les quedaba en la estatua, ya lo veis, no era de alegría precisamente, ¿eh? De pasárselo bien. Y aquí tenéis el emblema jesuita. IHS, la cruz, el sol. ¿Y qué más? Tres clavitos, ¿eh? Universidad de Navarra, perteneciente a los jesuitas, en España, en el País Vasco. Si miramos la historia, ellos mismos escriben algo que va a servir para denunciar algo que ellos mismos tienen. O sea, mirad, no nos vamos a inventar nada, vamos a coger de ellos mismos para dar muestra de algo importantísimo. ¿Recordáis el texto que hemos leído de todo este tema, Apocalipsis 13 y el versículo 18? Los signos gráficos de escritura, el alfabeto hebreo, ¿veis este signo, esta letra? La sexta letra del alfabeto se llama Vav. La palabra Vav significa clavo. Esto es hebreo, ¿eh? ¿Sabéis? La letra quiere decir clavo. Se le adjudica el valor numérico 6. Los hebreos tampoco tenían números. Sabéis que esto viene del mundo árabe, los números, ¿no? Cuando escribían 6, escribían esta letra, la Vav, que quiere decir clavo. ¿Estáis relacionando algo? Un clavo, por tanto, igual a 6. Y ahora ya no hace falta ser muy listo, claro. El emblema de los jesuitas tiene 3 clavos, tiene 3 seises. Ellos dicen, no, son los clavos de la cruz de Cristo. Son el 666, el 666. Y su número es 666, nos decía el texto bíblico, ¿no? Ellos mismos se delatan y ellos mismos se interpretan. Y luego venden al mundo otra explicación. En fin, hermanos, que avisados estábamos hace 2000 años por el texto de Apocalipsis. Y ya no hablemos de 2600 con los textos de Daniel. Y por si dudáis de que esto fuera así, aquí hay sabiduría
el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Siempre lo hemos aplicado al Vaticano, ¿verdad? Y es cierto, el Vicarius Filii Dei. Pero más concretamente aún, también tenemos en el emblema de IHS de los jesuitas el 666. En el conflicto de los siglos, Ellen White escribió: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Y esto es verdad, hay escritos católicos que lo dicen, Roma no cambia. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y sabiendo que queda poco tiempo para el regreso de Cristo, ¿creéis que falta mucho para que cojan esa supremacía de un modo total? Pues bien. Luego vamos a continuar con otro tema. Otro tema que en el fondo va relacionado con ellos, tal como ayer también tratamos. Y vamos a hablar de una profecía en concreto. La profecía de Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Sabéis que Daniel no hizo separación de capítulos, ¿no? Que es un mismo escrito, el 11 y el 12. Tengamos eso presente para el tema que vamos a estudiar. Y me gustaría que todos vosotros, todos, sin excepción, os dedicaseis a buscar libros de nuestros pioneros adventistas, en los cuales se habla de la historia y se habla sobre los textos de Daniel 11, del 40 al 45 y otros, y 12.1 y más. ¿Sabéis? Lo que ahora se está enseñando no es lo mismo que enseñaban nuestros pioneros. La teología ha cambiado. Conviene saber qué decían nuestros pioneros, a los cuales Ellen White decía y aplicaba que tenían toda la razón. Y nosotros, ¿por qué hemos cambiado las cosas? Estemos atentos, porque toda esta gente de la que hemos tratado ha trabajado en la Iglesia Adventista desde hace muchos años, infiltrándola. Alberto Rivera, el jesuita que murió asesinado después de varios intentos, él mismo dijo que él estuvo instruido junto a sus compañeros para ir a infiltrar a protestantes. Y sus primeros compañeros que fueron enviados a iglesias, ¿sabéis cuál iglesia fue la primera en ser infiltrada? Y él mismo lo dice, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Sabiendo esto entenderéis por qué hay tantos cambios en libros, tanta apostasía. Todos estos otros temas que ya tenemos colgados en nuestra web. Y os daréis cuenta, incluso de personas que pensábamos, oh, están arriba de todo, qué bien, qué dirigidos por el Espíritu Santo. Vais a ver que están dirigidos por otros espíritus que precisamente de santos tienen poco. Decir eso os va a costar problemas, pero vale la pena que lo conozcáis y lo digáis, porque las cosas hay que decirlas. Y nosotros debemos prepararnos para que no nos den gato por liebre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a saber la historia, porque sabiendo la historia,